Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko. Señora Directora General de Cartera de Servicios y Farmacia, señor Presidente de la Real Academia de Farmacia, señor Presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, señor Mario Mingo, diputados, senadores, autoridades, amigos, señoras y señores, buenas tardes, arratsaldeón. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradecer a la Asociación Española de Derecho Farmacéutico la oportunidad que me brinda de compartir en este foro mi aportación como consejero de Salud del País Vasco al tema del día, que es el Pacto de Estado por la Sanidad. Agradecer también la presentación del señor Mario Mingo, que no merezco y donde lo único que le ha faltado decir es lo más importante, que somos del Athletic de Bilbao. Como introducción, me van a permitir enmarcar brevemente el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, el primer servicio de salud creado en una comunidad autónoma en 1983 y también el primero en recibir la transferencia de los recursos del Insalud gestionados a partir del 1 de enero de 1988 en el País Vasco. Como ustedes conocen, las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ámbito de la salud se enmarcan en la Constitución de 1978 y en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979, conocido como Estatuto de Gernika. Posteriormente, en 1983, el Parlamento Vasco aprobó durante la primera legislatura la Ley de Creación del Servicio Vasco de Salud Osakidetza, inspirado en el modelo de Beveridge. Osakidetza se configuró inicialmente como un organismo autónomo de la Administración del País Vasco para prestar asistencia sanitaria integral a todos los ciudadanos, financiándose a través de los presupuestos generales del Gobierno y con la vocación de integrar en su seno a todos los servicios y dispositivos sanitarios públicos de Euskadi, de los que progresivamente se iba a hacer responsable con el objetivo de conformar un único sistema asistencial con todos los recursos públicos existentes en el País Vasco. En aquel momento, recursos de los ayuntamientos, recursos de las diputaciones, recursos también del Estado. Con posterioridad, y es para nosotros un momento muy importante, en 1997 se aprobó la Ley de Ordenación Sanitaria y estableció un nuevo rumbo. Diferenció la estructura y organización del sistema sanitario público vasco, separando las funciones de planificación y financiación de la propia provisión de los servicios asistenciales y cambió la configuración de Osakidetza, dejando de ser un organismo autónomo y pasando a ser un ente público de derecho privado, un aspecto fundamental para la gestión posterior del servicio. Desde la creación de Osakidetza, Euskadi cuenta con un sistema sanitario público que se ha desarrollado bajo los principios rectores de universalidad, equidad, solidaridad, calidad y participación, a los que posteriormente hemos añadido sostenibilidad y transparencia. Principios que se definieron en el año 83 y que se han mantenido vigentes a lo largo de estas 3 décadas y constituyen una de las principales claves del prestigio y de la aceptación social del modelo sanitario en Euskadi. Lo cierto es que a día de hoy, de acuerdo a las sucesivas encuestas del barómetro de la Universidad de Deusto, el sistema sanitario de Euskadi es el servicio público mejor valorado por los vascos y vascas y uno de los de mayor prestigio en el Estado. Por poner un ejemplo, desde hace años estamos entre los primeros puestos tanto del barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como en los sucesivos informes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, si bien somos plenamente conscientes de que también tenemos un importante margen de mejora. Pero más allá de valoraciones más o menos objetivas, nuestros principales indicadores de salud, como los del conjunto del Sistema Nacional de Salud, avalan estas afirmaciones. Así, la esperanza de vida ha crecido de manera constante en los últimos años, hasta alcanzar los 83,2 años de media en ambos géneros, hoy 3 años superior a la media del resto de ciudadanos de la Unión Europea 27. Más importante aún, la esperanza de vida libre de discapacidad también es superior a la media europea y una de las más altas. Y la tasa de mortalidad infantil está muy por debajo de la media europea y entre las menores de la Unión Europea 27. Resultados que no solo se deben al sistema sanitario, pero en los que es evidente su contribución al mismo. Para conseguir estos resultados, entre las principales fortalezas del sistema sanitario, y me centraré en el País Vasco, destacaría, en primer lugar, estamos convencidos de que tenemos un sistema sólido, que ha mantenido una planificación continuada a lo largo de estas 3 décadas,
sin vaivenes, adaptándose a los cambios y necesidades de las personas en cada momento, con un objetivo claro: mejorar la salud y el bienestar de los vascos y las vascas. En segundo lugar, la enorme aceptación social y vigencia de los principios rectores sobre los que se construyó, que ya los he mencionado. En tercer lugar, destacaría la apuesta de los sucesivos ejecutivos por el Servicio Vasco de Salud, concretada en una inversión mantenida a lo largo del tiempo en políticas de salud como una prioridad de país. No es casualidad que Euskadi sea la comunidad que más se acerca a la media en gasto público en salud de la Unión Europea 27. Y en último lugar, pero no por ello menos relevante, los profesionales sanitarios y especialmente su compromiso, cualificación, trabajo y trato humano, sin duda una de nuestras principales fortalezas. En esta referencia a los profesionales sanitarios, me gustaría resaltar que aunque las tasas de temporalidad del Sistema Nacional de Salud son altas, en Osakidetza siempre hemos priorizado la estabilidad laboral de los profesionales, realizando ofertas públicas de empleo en todas las legislaturas y en algunas más de una, lo que hace que a día de hoy el 92% de la plantilla estructural de Osakidetza tenga un contrato estable, fijo o interino. También en cuanto a la dirección política y la gestión del sistema sanitario, Euskadi ha sido más estable que la mayoría de las comunidades y que el propio Ministerio de Sanidad. De hecho, desde 1980, en 11 legislaturas, han sido 8 los consejeros de Sanidad o Salud que han desempeñado la responsabilidad. En todo caso, como les venía diciendo, tenemos en la actualidad un sistema sanitario público de calidad, bien valorado por la sociedad, gracias en gran medida a estos 5 elementos: objetivo claro, principios rectores vigentes y muy aceptados por la sociedad, planificación e inversión mantenida y profesionales competentes. A día de hoy, desde la consideración de las personas como eje central de todas las políticas, el Gobierno y el Parlamento Vasco aprobaron en la anterior legislatura el Plan de Salud de Euskadi 2013-2020, vigente. Constituye nuestra principal hoja de ruta en materia institucional de salud y apuesta por la transversalidad y por el enfoque de salud en todas las políticas. Porque es de sobra conocido que la salud de la población no concierne únicamente al sistema sanitario, sino que son necesarias la corresponsabilidad, el compromiso y la colaboración tanto del conjunto de instituciones como, sobre todo, de la comunidad y sus ciudadanos. Esto es, sin duda, una de las claves del éxito, especialmente ante los actuales retos y, sobre todo, ante el del envejecimiento e incremento de enfermedades crónicas y dependencia que deben marcar de manera indudable las políticas sanitarias y sociales y la acción de los servicios de salud. Permítanme también que les facilite algunos datos para que se hagan una idea del contexto sanitario actual en Euskadi, que con seguridad no es muy diferente al que tienen el resto de servicios de salud de las comunidades autónomas. En la última década, el número de consultas en atención primaria ha crecido un 7%, el número de consultas en los hospitales ha crecido un 9,5% y las intervenciones quirúrgicas han crecido un 16%. La edad media de los pacientes ingresados en los hospitales en estos 10 años ha aumentado en 6 años, pasando de 54 a 60. De los pacientes hoy ingresados en los hospitales de agudos, el 49% tiene más de 65 años y el 22% tiene más de 80 años. El 6% de la población vasca están en este momento polimedicados con 8 o más fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas, siendo la media de fármacos por paciente polimedicado de 10. La edad de los pacientes ha aumentado, pero en paralelo también lo ha hecho la edad media de los profesionales sanitarios. A día de hoy, en Osakidetza es de 52 años, lo que supone que afrontaremos en los próximos años un número importante de jubilaciones para las que hay que estar preparados. En nuestra opinión, es indispensable incrementar las plazas de egresados en las facultades de medicina, aumentar también las plazas de MIR, convocar ofertas públicas de empleo con mayor frecuencia y eliminar la tasa de reposición de personal para el sistema sanitario. Medidas, algunas de las cuales, como sabe la directora general, que hemos solicitado reiteradamente al Gobierno de España.
Otro aspecto crucial de nuestro sistema sanitario, y acabo en el enmarque, y de todos los sistemas sanitarios públicos, son las listas de espera y las demoras de atención. Constituyen uno de los principales retos. En el caso del Sistema Nacional de Salud, muy condicionado por la mayor demanda, fruto del envejecimiento de la población y también por una exigencia creciente de la sociedad. Osakidetza tiene el compromiso de mantener las demoras en límites razonables. Tenemos el objetivo exigente de que la cirugía oncológica no supere los 30 días y mantener el resto de la lista de espera por debajo de los 6 meses, para lo cual, año tras año, hemos ido mejorando los recursos e incrementando la actividad, lo que nos ha permitido mantener unos tiempos de espera entre los más reducidos del Estado. Partiendo de estas premisas, ¿cuál debe ser nuestra contribución a un pacto de Estado por la sanidad? Desde el Gobierno vasco consideramos que un pacto de Estado por la sanidad pudiera ser positivo y beneficioso para todos. Estamos dispuestos a colaborar y contribuir en la mejora del funcionamiento y resultados del Sistema Nacional de Salud, pero siempre y cuando se respeten las competencias que nos han sido atribuidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Un pacto de Estado en ningún caso debe basarse en un espíritu recentralizador y menos de homogeneización a la baja. Bien, ¿cuál creemos que debe ser el modelo? Existe una posición social y muy mayoritaria en comparación con otros asuntos políticos y sociales a favor de mantener un sistema sanitario universal, equitativo, solidario y de calidad, como garante de una buena sanidad pública y como uno de los pilares fundamentales del bienestar y de la justicia social. Sin embargo, hace mucho tiempo que se cuestiona la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y no solamente por el impacto de la crisis económica. De ahí entendemos la propuesta de muchos representantes políticos o sociales por un pacto por la sanidad. Las personas, ya sea nuestra faceta de pacientes, de profesionales, de proveedores, de gestores o de políticos, compartimos de manera inequívoca la necesidad e incluso la responsabilidad de sostener el sistema sanitario. Por lo tanto, hemos de partir de la premisa de que en la gestación de ese pacto se ha de contar con todos los agentes. Y también, desde el Gobierno vasco, creemos que hay que partir de unos principios suficientemente consensuados y contrastados. Y en concreto nos vamos a referir a la Ley 1486, la Ley General de Sanidad, que habla de universalidad, habla de financiación a través de impuestos y habla de descentralización de competencias, entre otras cuestiones. En primer lugar, el acceso universal, uno de los fundamentos del Sistema Nacional de Salud. Ahora bien, como ustedes conocen, el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones fue aprobado por el Gobierno de España de manera unilateral, con carácter de urgencia y sin consulta al Consejo Interterritorial, lo que lo ha puesto en solfa, pasando de una universalidad real y efectiva a una conceptualización del derecho a la asistencia sanitaria en base otra vez a las cotizaciones a la Seguridad Social. Se ha vuelto así a los conceptos de asegurado y beneficiario, en los que se basaba el acceso al sistema del extinto Instituto Nacional de Previsión. En segundo lugar, la financiación a través de impuestos y no de cotizaciones por el trabajo. Supone contribuir a la sostenibilidad del sistema y a que éste suponga una redistribución de la riqueza. Así, el sistema sanitario y de pensiones hace efectivo el principio de justicia distributiva, basado en dar a cada cual según su necesidad y no según su aportación, estableciendo flujos económicos y prestaciones que van de clases más pudientes a clases menos pudientes, de jóvenes a mayores y de sanos a enfermos. Y, en tercer lugar, la descentralización del Sistema Nacional de Salud, que ha supuesto un motor para la mejora de los servicios de salud, tanto en calidad como en eficiencia. En las sociedades avanzadas, la prestación sanitaria se realiza en el entorno más próximo al ciudadano, para lo que es necesario contar con un modelo descentralizado, capaz de atender las necesidades específicas de las personas. Así, contrariamente a lo que algunos sostienen, las transferencias de las competencias de la sanidad pública
a los servicios de salud de las comunidades, más allá de producir la lógica diferenciación de cada servicio de salud, ha supuesto un revulsivo para una gestión más eficaz y eficiente. De este modo, el anteriormente citado Real Decreto 16/2012 constituye el principal escollo de un posible pacto por la sanidad y ha supuesto un antes y un después en el devenir del sistema sanitario en el Estado. Es también importante subrayar, además, que estamos convencidos de que no surgió por la preocupación del Ministerio por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, sino como consecuencia de la necesaria reducción del objetivo del déficit marcado por Europa. Para nosotros, necesaria reducción del objetivo de déficit, pero el Gobierno de España decidió recurrir a esta medida a pesar de conocer sus consecuencias y a día de hoy, pese a ser manifiesta su escasa o nula contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario, no ha sido derogado. El Real Decreto 16/2012 regula aspectos de especial trascendencia, tales como la condición de asegurado y beneficiario, rompiendo el principio de universalidad que venía de la Ley General de Sanidad del año 86, una nueva categorización de la cartera de servicios en el Sistema Nacional de Salud y también la aportación económica de los pacientes en la prestación farmacéutica, así como en ortoprótesis, transporte sanitario y productos dietéticos, aunque posteriormente el Ministerio no lo desarrolló. Y también la creación del Fondo de Garantía Asistencial, el FOGA, para la compensación de la asistencia sanitaria a personas desplazadas a comunidades diferentes a la suya. ¿Alguien entiende que es razonable aprobar estas medidas sin debate parlamentario por un Real Decreto Ley? Lo cierto es que así ha sido y ha supuesto de facto un retroceso en materia de universalidad, dejando fuera del sistema al colectivo de personas sin permiso regular de residencia. Ha supuesto una mayor carga económica para los pensionistas por su aportación particular a la prestación farmacéutica y ha supuesto también una disminución de los presupuestos del Estado para la sanidad en el ámbito de compensar la asistencia sanitaria prestada en cada servicio de salud a personas de otras comunidades. Entonces, ¿para qué entendemos que nos sirve el Consejo Interterritorial de Sanidad? Si en la decisión de una cuestión de esta envergadura e influencia sobre la prestación sanitaria no ha tomado parte. Entendemos que la arquitectura del llamado Sistema Nacional de Salud es relativamente frágil, en parte por la falta de un pacto de Estado sobre la sanidad, pero también por la dinámica de los dos grandes partidos de ámbito estatal, PP y PSOE, que utilizan de forma permanente el sistema sanitario como arma política. Y sobre todo también por la dinámica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que entendemos en el ámbito del Consejo Interterritorial alejada del interés general, pretendiendo escenificar acuerdos entre las diferentes comunidades y entre estas y la Administración del Estado sin el necesario debate ni consenso. En los últimos años, el Consejo Interterritorial ha perdido su función original para ser utilizado como instrumento de enfrentamiento político entre los grandes partidos de ámbito estatal. Nos preocupa la propuesta de modificación de su reglamento interno. Entendemos que el Ministerio lo quiere convertir en un aparato de ratificación de hechos consumados en función de la mayoría política imperante, obviando las competencias de las comunidades autónomas y, en nuestra opinión, buscando una clara recentralización que nos preocupa mucho. Resulta esencial potenciar el papel coordinador y el debate en el Consejo Interterritorial para vertebrar, si es lo que queremos, el Sistema Nacional de Salud. Y nosotros así lo queremos y estamos dispuestos a contribuir. En defensa del interés general, con rendición de cuentas y transparencia. Echamos en falta un debate franco y transparente sobre las debilidades y fortalezas del Sistema Nacional de Salud y también de los servicios de salud de las comunidades, que redunde en una normativa común consensuada. El Gobierno vasco ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo frontal al Real Decreto 16/2012 y ha trabajado desde su aprobación para paliar sus efectos. La primera medida fue impugnar dicho Real Decreto con un recurso ante el Tribunal Constitucional que a día de hoy mantenemos. Adicionalmente, desde el Departamento de Salud
hemos desarrollado diversas iniciativas legislativas para paliar sus efectos. Quiero resaltar que fuimos de las pocas comunidades autónomas que planteó alternativas jurídicas y normativas. La mayoría de las comunidades se limitaron a hacer caso omiso de los artículos referidos al aseguramiento sanitario, continuando prestando la atención sanitaria, pero no pusieron resistencia legal al resto de medidas. En Euskadi, desde la aprobación del Real Decreto, hemos desarrollado diversas iniciativas legislativas respecto al aseguramiento sanitario. Aprobamos un decreto, el 114/2012, que perseguía de facto la asistencia sanitaria universal a las personas en situación administrativa irregular y establecía compensaciones al copago farmacéutico de pensionistas y otros colectivos vulnerables. El decreto fue recurrido por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional, que declaró no ajustado a derecho lo relativo al copago farmacéutico, pero en cambio levantó en Euskadi la suspensión en lo referente al aseguramiento sanitario y la asistencia a prestar a inmigrantes. En resumen, desde el Gobierno vasco seguimos defendiendo el carácter universal de la asistencia sanitaria pública y lo defendemos con acciones concretas. Además del ámbito del aseguramiento sanitario, hemos actuado en cuanto al incremento del copago farmacéutico, buscando minimizar su impacto económico en los colectivos de personas en situación de fragilidad. Las iniciativas legislativas en este sentido han sido la aprobación del Decreto 447/2013 para regular ayudas económicas con carácter anual destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por el personal del sistema sanitario de Euskadi. Los colectivos de beneficiarios son pensionistas, desempleados, perceptores de renta de garantía de ingresos, todos ellos si su renta anual es inferior a los 18.000 euros e inmigrantes en situación irregular asegurados por el Decreto 114/2012. Estas han sido, en síntesis, las medidas legales adoptadas por el Gobierno vasco para paliar las consecuencias negativas del Real Decreto 16/2012 y esperamos que el futuro pacto por la sanidad, si se concreta, pueda partir de su derogación. En lo que respecta a los fondos de garantía asistencial, FOGA y de cohesión sanitaria, diremos que tanto el FOGA, para compensar la asistencia prestada a personas desplazadas motu propio, como el Fondo de Cohesión Sanitario, para compensar la asistencia prestada a personas derivadas entre comunidades autónomas vía SIFCO, entendemos que deberían disponer de un presupuesto propio y suficiente para hacer frente a estas compensaciones. De hecho, así era antes del año 2013. Sin embargo, también el Gobierno del Estado decidió cambiarlo por decreto, sin consenso ni mucho debate previo, sin atender las propuestas realizadas por algunas comunidades para que todas las compensaciones se tramitaran vía SIFCO. Tampoco el Ministerio ha querido entrar en la problemática de las compensaciones económicas por la asistencia sanitaria de las personas que viven en municipios limítrofes entre comunidades, dejando esta cuestión al albur de acuerdos bilaterales entre comunidades autónomas basados en un sistema de trueque de intercambio de servicios y prestaciones. Nosotros no vamos a negar nunca, y así lo hacemos, asistencia sanitaria a ninguna persona del Estado en Euskadi, pero entendemos que el FOGA debería haber posibilitado compensaciones económicas basadas en unas tarifas per cápita para las personas desplazadas de larga duración y para los habitantes de zonas limítrofes. Excepto para atención primaria y farmacia, tampoco ha sido posible compensar la asistencia a personas desplazadas para atención hospitalaria o urgencias. Este estado de cosas ha provocado conflictos entre comunidades y, lo que es más grave, situaciones adversas e inequidades para las personas desplazadas en comunidades distintas a las suyas. Como he comentado previamente, para poder llegar a un pacto de Estado sobre la sanidad, nosotros entendemos 4 principios básicos de mínimos: la universalidad, la financiación por impuestos, la descentralización y el respeto de nuestras competencias. Ya me he referido a la universalidad de la asistencia sanitaria, pero me gustaría hacer una breve reflexión sobre la financiación, la descentralización y el respeto a nuestras competencias. Es fundamental para la sostenibilidad de los servicios de salud contar con una asignación suficiente de recursos económicos.
pero para nosotros es muy importante que no se debe olvidar que esta, más allá de las posibilidades financieras generales, depende de la voluntad política de cada uno de los gobiernos en cuanto al grado de prioridad que se le otorgue. No consideramos, por tanto, indispensable una financiación finalista, sí una financiación suficiente. En Euskadi, partiendo de la particularidad del concierto económico que ustedes conocen, las políticas de salud han constituido una prioridad inequívoca para los sucesivos gobiernos. No es casualidad la inversión pública en salud per cápita mantenida a lo largo del tiempo. En concreto, en el proyecto de presupuestos que acabamos de presentar para 2018, 1 de cada 3 euros del presupuesto del Gobierno vasco se destina o se destinará a la salud. Concretamente, para el año próximo, 1.673 euros por persona, una cifra que poco a poco se va aproximando al gasto público medio de la Unión Europea 27. Escuchamos habitualmente que las comunidades de régimen foral, Euskadi y Navarra, disfrutamos de mejores servicios sanitarios por nuestro régimen singular de financiación. Bien, estarán de acuerdo conmigo en que no es menos cierto que las diferencias del resto de comunidades entre sí son muy notables, en algún caso hasta de un 22% con respecto a la media. Diferencias, entre ellas, más significativas que las que tiene la media con las comunidades de mayor gasto, Euskadi y Navarra. Por último, me gustaría hacer también una reflexión respecto a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Es habitual escuchar referencias cuestionando la sostenibilidad por causa del envejecimiento poblacional, incluso por el coste de la atención a las personas inmigrantes. Pero se olvida con frecuencia que el mayor determinante del gasto sanitario es el desarrollo tecnológico y farmacéutico. Son múltiples los estudios que estiman que el desarrollo tecnológico y farmacéutico condiciona alrededor del 50% del incremento anual del gasto sanitario y, por lo tanto, las fórmulas para abordar la indispensable innovación constituyen una de las claves de la sostenibilidad de los servicios de salud. La innovación tecnológica, cuando es coste efectiva y se introduce en el momento oportuno, genera grandes beneficios para los pacientes y también para el conjunto del sistema sanitario. Pero también es de sobra conocido que los sistemas sanitarios incorporan con gran rapidez las nuevas tecnologías y fármacos con costes cada vez más elevados y en muchas ocasiones sin tener garantía del valor aportado. Estamos convencidos de que es indispensable una evaluación más rigurosa y objetiva de los nuevos fármacos y tecnologías para asegurar que los beneficios que deben llegar a los pacientes sean reales en la práctica y que se mejore el coste-efectividad de lo utilizado hasta ese momento. En esta línea, el trabajo y la colaboración de las agencias de evaluación tecnológicas de algunas comunidades autónomas y del Instituto Carlos III para nosotros es muy importante y estimamos que podría configurarse como una agencia de evaluación tecnológica sanitaria en red independiente al estilo de lo que es hoy en día el NICE. Podría ser un paso para alcanzar prestigio y tener impacto real sobre la sostenibilidad del sistema de salud. Voy a aprovechar también para lamentar el que finalmente la Agencia Europea del Medicamento no haya venido a Cataluña como nosotros también hubiéramos deseado. Otro de los principales retos viene de la mano del gasto farmacéutico. La farmacia este año en Euskadi supondrá 811 millones de euros, el 22,4% del presupuesto global del Departamento de Salud. Su crecimiento, especialmente en el ámbito de la farmacia hospitalaria, ha sido muy importante en los últimos años, a expensas de la hepatitis C, del cáncer, de las enfermedades raras y de los fármacos biológicos, entre otros. Necesitamos ahondar en una mayor corresponsabilización entre el sistema sanitario y la industria farmacéutica. Necesitamos caminar juntos en pos de mejores acuerdos de financiación de los nuevos medicamentos, en la línea de pagar por resultados en salud, para asegurar que lo que verdaderamente invertimos de los impuestos de los ciudadanos aporta valor al paciente. En esta línea de trabajo queremos continuar extendiendo
fórmulas de riesgo compartido y también, vamos a seguir reclamando nuestra participación de forma estable en la Comisión de Fijación de Precios de los Medicamentos del Ministerio. Con respecto a la farmacia comunitaria, apostamos por mantener el actual modelo de farmacia. Creemos que tiene grandes ventajas, además de su accesibilidad, y apostamos por integrarlo mejor dentro del sistema sanitario como un agente más de salud. Para concluir, nosotros estamos dispuestos a participar del contenido de un posible pacto de Estado sobre la sanidad en términos generales, pero debe basarse en un sistema sanitario público y universal que supere la regresión que el Real Decreto 16/2012 ha supuesto en materia de derechos de las personas. El pacto debe construirse sobre los principios de universalidad, financiación suficiente, descentralización y respeto de las competencias. Adicionalmente, el pacto debiera garantizar un Consejo Interterritorial que sea realmente vertebrador del Sistema Nacional de Salud y con respeto escrupuloso de las competencias que tenemos reconocidas en el Estatuto de Gernika, una ley orgánica. Este es el pacto de sanidad por el que el Gobierno vasco aboga y en el que está dispuesto a colaborar. Eskerrik asko, muchas gracias.